familias también. Pero hoy vamos a hablar de la otra palabra, de algo que tiene que ver con el poder que hay con la lengua, con lo que hablamos, con lo que decimos. Y vamos a centrarnos un poco en esto y escuchar lo que el Señor nos está diciendo. ¿Nos querés contar un poquito lo que Dios nos está hablando en este tiempo con eso? Sí, es algo muy, muy interesante esta introducción que diste, porque nosotros entendemos que lo que ocurrió el día martes fue el mismo amor del Padre revelado, Así es. mostrando algo que tenemos que ajustar todos. Uno es la falta de perdón, que ayer caminamos y en el muro del Facebook tenés guardado el mensaje, ¿no? No el Ajá. mensaje, la conversación que tuvimos ayer. Y lo otro fue sobre la boca, la palabra. Él fue muy claro en esto, pero fue como yo hablaba con vos, fue el mismo amor del Padre confrontándonos. Y esto tiene que ver con la palabra profética que Dios nos dio, ¿no? Que el amor del Padre sería revelado y se derramaría como bendición. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos confronta es una bendición, porque Dios está trabajando en nosotros, no nos ha desechado. Entonces se derramó la confrontación, el Señor nos habló con amor y se generó un ambiente de transformación que trajo milagros, trajo señales. Una hermana me decía, pastor, yo los tenía aquí al lado mío, ella vive sola, estaban todos en mi casa. Otra hermana dice que empezó a temblar y otro hermano me hablaba de que, bueno, estas cosas son significativas porque Dios las usa, pero si no nos alineamos a la palabra, estamos en un problema. Y la segunda palabra que Dios confrontó tiene que ver con nuestros labios, con nuestra boca, nuestra manera de hablar. La Biblia tiene, yo solamente busqué algunos pasajes en Proverbios, yo quiero que puedan buscar el libro de Proverbios, Proverbios 18, y ahí hay algunos versículos muy interesantes, como en el Proverbios 12, Proverbios 15, el Salmo 141, porque fíjate vos esto, Ger, el Salmo 141 es una oración del salmista diciendo, toma control de lo que digo, oh Señor, guarda mis labios. Mm. Salmo 141, versículo 3, si alguien lo quiere anotar allí. Toma control de lo que digo, oh Señor, guarda mis labios. Y muy pocas veces tenemos esta oración, ¿no? Muy pocas veces levantamos una oración que diga, Señor, toma control de lo que digo. No lo hacemos en medio de una discusión, no lo hacemos en medio de una acalorada conversación, no lo hacemos ni siquiera a veces para poder hablar con la persona que amo. Pero el salmista toma una palabra de oración muy fuerte, toma el control de lo que digo, Señor, y guarda mis labios. ¿Por qué dice esto el salmista? Mm. Porque nuestros labios, nuestra boca, como declara Proverbios, el versículo 21, 18, 21, dice, la lengua puede traer vida o muerte, la lengua puede traer vida o muerte. Ahora, es interesante esto, es muy interesante, porque este versículo que estoy citando en el capítulo 18 de Proverbios, verso 21, es un versículo muy mal usado, Ajá. tremendamente mal usado. Porque con esto se puede hacer toda una teología de que, bueno, de sí que lo va a tener y viene, ¿o no? Ujú. Exacto, eso es lo más cerrado que hemos visto en algunas de grupos que dicen lo que pedís con tu boca lo vas a tener porque vos tenés poder, tenés autoridad, lo cual es tergiversar de alguna forma los principios bíblicos y sacar fuera de contexto un texto bíblico que está en un libro de proverbios que son consejos para la vida, porque si hay algo más práctico es el libro de Proverbios, donde podés ver cómo vivir la vida, consejos para mantener una vida saludable emocional y espiritual y físicamente. Entonces sacarlo de contexto es terrible, ¿no? Claro, pero vos fíjate, ¿por qué? Porque solamente toman la primera parte del versículo que dice la lengua puede traer vida o muerte, pero el versículo continúa. En la segunda parte del versículo dice, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. O sea que ese pasaje habla de que esta lengua puede traer vida o muerte sobre mi propia vida. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias Sí, de qué?
de lo que declaran como vida o muerte. O sea, este pasaje está hablando de que está relacionado con el Salmo 141, verso 3, porque si yo no tengo control de lo que digo, voy a tener consecuencias por lo que dije. Exacto. Consecuencias que me van a dar vida espiritual, vida emocional y hasta vida física, y consecuencias que pueden llegar a generar estas errores o dolor o tristeza y hasta la muerte. La lengua, leo el versículo completo, la lengua puede traer vida o muerte. En otra versión dice, en nuestra boca hay poder de vida y muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y yo quiero pararme en esto, porque vos fíjate las consecuencias de nuestras palabras. Yo me acordaba de una anécdota tuya, Germán, cuando ibas a jardín. Vos la supiste contar en una oportunidad. Sí, la supe contar. ¿Querés contarla? Sí, claro, con gusto. Y también esto me hace acordar exactamente a un dicho popular, ¿no? Dice que uno es esclavo de sus palabras, pero amo de su silencio, ¿no? El cuidar, el poder hablar. Es un dicho popular, pero que de alguna forma vemos una conexión con este texto bíblico. Yo recuerdo cuando estaba en el jardín, cuando era muy chico, tenía 5 años o por ahí andaba, recuerdo salir a jugar ahí en el patio y había un compañero que siempre me atacaba, me hacía el bullying, que además que en ese momento no se conocía la palabra bullying, y me decía ahí negro feo. Bueno, no sé de dónde sacó esa gran mentira este jovencito. Entonces me decía eso, y yo me sentía mal y me sentía como constantemente atacado, ¿no? Ahora, lo increíble es que yo me centré en lo que este chico me decía, sin poder darme cuenta de que él era del mismo color de piel que yo y quizá era hasta más feo que yo. Pero la situación no me dejaba verlo porque yo estaba enfocado en lo que me decía y en lo que eso impactaba en mi corazón. Entonces, eso es interesante porque nuestras palabras pueden herir a las personas, así como nuestras palabras pueden... Imagínense, cuando usted recibe una palabra de elogio, ¿no? Qué bien, qué lindo que te queda ese corte de pelo, qué bien, cómo está, mirá, qué bueno que te verte, te veo mejor. Algunos se ponen más contentos con el decir, te veo más flaco. Bueno, no sé si va a ser una realidad después de la cuarentena, pero nos hace sentir bien, ¿no? Son palabras pero también como contraparte, palabras agresivas, palabras que te dicen, vos siempre haces lo mismo, siempre la arruinás, no sos el más tonto del mundo, y ofensivas como esa te impactan emocionalmente y te hacen sentir mal. En mi caso, y en lo que quería contarte es, ver en esta historia que viví, yo me enfoqué en las palabras sin poder ver más allá de eso, ni siquiera enfocarme en la persona que me lo estaba diciendo, sino me sentía atacado y herido porque me enfoqué en una palabra que de alguna manera lastimaba mi corazón. Y esto es lo que el Señor nos está hablando hoy, ¿no? El poder de nuestra lengua, de cómo podemos hablar para vida o podemos hablar para muerte, y vamos a cosechar de lo que sembramos, el fruto de eso, ¿no? Como dice el texto. Y yo no quiero centrarme tanto en el que escucha, sino en lo que yo digo, en el que habla. Yo voy a cosechar cada palabra que voy a sembrar. Y esto es algo que nosotros no entendemos o simplemente nos enfocamos del lado de nuestra posición de que escuchamos si fuimos heridos, escuchamos si fuimos engañados, escuchamos si fuimos tal vez lastimados. El tema pasa que yo también sigo hablando. Por eso el salmista habla de esto, ¿no? Porque el día martes el Señor dijo claramente que había personas que estaban hablando, que estaban mal diciendo, mal decir, hablar mal. No solamente se refiere esto a malas palabras, a palabras groseras, obscenas, que muchos tenemos que cuidar mucho esto porque el testimonio de nuestra boca es claro, pero también a palabras que tienen que ver con hablar mal de alguien, murmurar, herir a alguien o decirle como vos decías o como te decían. Ahora, todo lo que yo diga, lo estoy sembrando y todo lo que siembro voy a cosechar. Ahora, fíjate vos qué importante es poder pedirle a Dios que gobierne mi boca, porque el Proverbios 18, en el verso 4 dice, las palabras sabias son como aguas profundas y la sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Entonces, vos fíjate, yo puedo hablar como una persona sabia o puedo hablar como una persona necia.
Los padres tenemos que pedirle sabiduría a Dios para hablar con nuestros hijos. Yo tengo que Mm, pedir sabiduría a Dios cuando tengo que hablar con una persona y tal vez hablar de un tema difícil, porque puedo herirlo con mis palabras, pero puedo bendecirlo con una palabra fuerte, ¿no? A veces una confrontación es una bendición. Lo que quiero, ahora, si yo no me doy cuenta de lo que digo, si yo hablo como un necio, si hablo porque hablo, es ruina. El Proverbios, en el mismo capítulo, el verso 7, mira lo que dice Ger. Dice, la boca de los necios es su ruina. Quedan mm, atrapados en sus labios. Clarito, si yo vivo maldiciendo, si yo me vivo quejando, si yo vivo viviendo una experiencia permanentemente de queja, evidentemente me estoy enredando, atrapando en mis propias palabras. Porque hay algo que tenemos que entender. El mundo espiritual es real. Y cuando así es. el Dios que todo lo conoce, que habita, gobierna mi vida, Él puede conocer mis pensamientos. Está en mi mente. Yo dice que tengo la mente de Cristo. Con mis labios le alabo. Pero Satanás no puede entrar en mi mente. Él no conoce mis pensamientos. Pero sí tiene muy buen oído. Te quiero decir algo por revelación. Satanás tiene muy buen oído. Escucha Mm, muy bien. Tiene muy buenos micrófonos y un par de auriculares última generación para escuchar muy bien lo que sale de tu palabra, porque sabe que con lo que sale de tu boca te va a enredar, te va a atrapar. Entonces, cuando vos le decís a alguien que es un estúpido, que es una persona que no puede, que no tiene, te estás enredando con esas palabras. Pensá un mm, poco en tu vida. Pensá un poco en tus dichos de tu vida. Seguramente estás posiblemente atrapado en una palabra. La boca, si no tiene el gobierno del Espíritu Santo, es una trampa mortal. Fíjate lo que dice el verso 20. Dice, las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Un bruto lomito, un buen pollo al disco, un genial choripán, algo sabroso. Así son las palabras que deben salir de nuestras bocas. Tienen que ser palabras acertadas, ¿no? En este contexto es que dice Proverbios 20, mi boca tiene autoridad de vida y muerte, pero autoridad de vida y mm. muerte sobre mí. Por eso, si vos has estado hablando mal diciendo, si vos te has dejado llevar por el ímpetu tal vez y has herido con palabras, tenemos que arrepentirnos delante de Dios, tenemos que pedirle al Señor que nos perdone. La lengua es algo tremendo. Mira, en Proverbios 12, verso 18, dice, algunas personas hacen comentarios hirientes. A Mm, veces los comentarios pueden ser una espada muy filosa. La sí, sí. palabra, hoy se habla de mucha violencia psicológica. ¿Y cómo es la violencia psicológica si no a través de palabras? Es el camino, sí, sí. Es interesante, Germán, que la lengua en la escritura, en Proverbios, no solo se refiere a trabajo, a algo hablado. En realidad, en el original habla de lo descripto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estás dibujando? Joven, adolescente, ¿qué estás dibujando? ¿Qué es el lenguaje de tus escritos? Papá, mamá, ¿qué están dibujando tus hijos? ¿Qué lenguaje visual están viendo tus hijos? Porque la televisión es un lenguaje visual. ¿Qué lenguaje descriptivo de posiciones de postura, de rostro están leyendo tus hijos, tu esposo, tu esposa? ¿Qué están leyendo? Esto es algo muy profundo, lamentablemente en media hora no vamos a entrar tanto, ¿no, Ger? No, 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 pero es tremendo lo que acabas de decirnos, porque hablamos de que la lengua y el concepto original tiene que ver con la comunicación, que estamos comunicando, y uno comunica, obviamente, con las palabras, pero también comunica de muchas maneras, y en estos años en los cuales la tecnología es un medio de comunicación, es muy válida hacernos la pregunta, ¿qué están comunicando nuestros hijos en las redes sociales? ¿Qué Ah, dice el Instagram de un adolescente, un joven? ¿Realmente comunica a Cristo o comunica a cualquier? Obviamente uno entiende, uno es un joven, puede hacer, subir,
bromas, chistes. Eso es excelente, sacarte la foto poniendo carita de pato y toda esa cosa. Está bien, pero tiene que haber en algún punto comunicación de sus valores. Entonces tenemos una realidad, muchos chicos asisten a la iglesia, pero sus vidas en las redes sociales es totalmente disociada de lo que vemos a persona el domingo. Entonces, en este tiempo de pandemia, de estar acá, esto empieza a relucirse más, porque ya no nos podemos congregar en un lugar, pero sí la palabra del Señor sigue confrontándonos. ¿Qué estamos comunicando? Papá, es nuestra responsabilidad estar viendo qué hacen nuestros hijos. Porque el lenguaje que los chicos y los adultos expresamos, vuelvo al principio de que Satanás lo escucha y me atan, me Así es. limitan. Que yo hable mal de fulana no significa que fulana le va a andar mal. Porque fulana puede estar muy parada en el Señor o fulano puede estar muy parado en el Señor Claro, y no te va a claro. hacer ningún comentario. Pero yo me voy a estar atrapado si soy parte de ese lenguaje. Los Ujú. rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón, dice el versículo Es. 8 del capítulo 18. O sea, yo soy atrapado por mis propias palabras, ¿no? Ujú. Eh, nosotros tenemos que entender, mira, Santiago capítulo 1 dice, si afirma ser religioso, bueno, por la expresión religiosa ahí tiene que ver con el contexto de la escritura de Santiago, pero si afirmamos a ser hijos de Dios, pero no controlo mi lengua, te engañas a ti mismo y no te sirve de nada. Vuelvo al Salmo 141, versículo 3. ¿Qué están hablando tus hijos con sus gestos, con sus juegos? ¿Qué está hablando tu esposo con sus gestos, con sus juegos? ¿Qué está hablando tu esposa? ¿Qué está hablando la familia? Porque la familia grita en conjunto, habla en conjunto. Y vuelvo a decir, no solamente palabras, dibujos, escritos, expresiones, lenguaje, ¿cómo se llama? Postural, ¿cómo se dice? Gestual, sí, sí, físico, el Vale, lenguaje esa. físico, sí. Sí, sí, es importante prestar atención a esto, queridos hermanos, hermanas, es importante porque Dios nos ha llamado en este tiempo la atención y lo ha hecho con amor, pero la confrontación está. Entonces uno no puede quitar el peso de la palabra del Señor y creo que muchos entran en el Salmo este en el cual debemos someter al Señor nuestra forma de hablar, que no es solamente como hablamos lo que puedo decir con mis labios, sino es mi mente, es mi vida, es todo, y prestar atención a aquellos que somos padres de nuestros hijos para ver de qué se están alimentando, porque también usted entiende que uno da de lo que tiene. Entonces, ¿qué me está alimentando para que yo salga con una forma de comunicar totalmente errada y hasta diabólica, podríamos decir, porque a mal decir, hablar mal de un hermano es comparado en la escritura como asesinar a alguien. Y es algo que tiene mucho peso, que a veces decimos, bueno, ¿cómo vas a matar a alguien con una palabra? No, 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 es realmente lo espiritual, esto es un impacto muy fuerte, por eso nos llama la atención el Señor y nos dice, si usted es cristiano, si usted se llama un seguidor del Señor, ni no tiene control de su lengua, esto está errado, no hay una cosa que se pueda llevar adelante. Todos conocemos, de hecho yo tengo un boomerang, que una vez alguien que era de Australia, estuvo con nosotros viviendo un Ajá. tiempo, nos regaló un boomerang, y todos sabemos que el boomerang es un arma que se lanza, golpea, hiere, lastima, pero ¿qué hace después? Regresa a la mano, ¿no? Vuelve al que lo lanzó. Y así son nuestras palabras. Yo no solo estoy hiriendo a alguien, por eso este concepto de que el espíritu controle mi boca. Santiago está diciendo en el capítulo de 3, controlen su boca, en el capítulo 1, perdón, verso 3, controlen su boca y serán perfectos. ¿Por qué? Mm. Porque esta autoridad que yo tengo en mi boca, no solo voy a herir, lastimar o bendecir, pero yo me estoy atrapando en mis propias palabras. En Santiago 3, verso 4 dice, también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuerte que sean los vientos. ¿Sabes qué? A veces mi lengua es el timón con el cual estrello mi vida y termino hundiendo mi vida. Qué, Y qué vuelvo a fuerte. repetir,
no solo palabras, no No, solo, porque hay gente que habla bonito, ¿eh? Hay gente que habla muy bonito, pero su lenguaje, lo que expresa, no coincide con lo bonito que habla. Yo puedo hundir mi vida cuando estoy murmurando contra otro. Yo puedo sí, hundir mi vida cuando estoy blasfemando, cuando tomo el nombre del Señor en vano, que podríamos hablar de 10 horas de esto, ¿no? sí, Cuando sí, sí. estoy maldiciendo, maldecir, hablar mal de alguien, o estoy literalmente deseándole el mal a alguien, o estoy profetizando sobre la vida de mi hijo o de mi esposa o de quien fuera, cosas, yo voy a estrellar mi vida con este timón pequeño que es la lengua. Por eso uno tiene que aprender. Santiago en el verso 6 dice que de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Llama que incendia o llama que bendice. Es un Mm, mundo entero, y escucha lo que dice, de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede wow. incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Es durísimo, Santiago, Es durísimo, muy duro. pero el problema es, suponete vos, a vos te dijeron, te dijeron en el jardín que eras un negrito feo. Como saliste de mí, son muy parecidos a mí, no son ningún negrito feo. Exacto. Te dijeron eso, pero vos en el caminar de tu vida conociste al Señor y el Dios de los cielos quitó todas las cosas. Pongo este ejemplo, pero otra persona que tal Sí, vez sí, que sí, dijera sí. que eras un inútil o lo que fuera, pero un día te encontraste con Cristo y Él limpió tu vida y te dio un nuevo destino, propósito, asignación, destino, y tu vida fue transformada. Pero el problema es el que te decía la maldición, el que hablaba mal, el que murmuraba, quedó atado. Por eso yo tengo que tener plena conciencia de lo que digo. Yo tengo que entender que puedo tener autoridad sobre muchas cosas, pero si no tengo autoridad sobre mi lengua, estoy perdiendo el gobierno del Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué, ¿Por qué está hablando de que es alimentada por el infierno? Porque la figura no es la lengua como el órgano que sacamos para afuera para hacerle burla a alguien, sacarle la lengua a alguien. No, no, es las expresiones. Santiago sigue diciendo, de una fuente limpia no puede salir la agua amarga. Y sigue hablando Santiago. Yo les pido, por favor, lean Santiago capítulo 3, del versículo 1 al 12, porque la realidad es que yo me estoy hiriendo a mí mismo. El Ujú. concepto es de esta conversación, de lo que el Espíritu Santo habló el día martes, es: oh Dios, controla los dichos de mi boca. Ujú. Señor, toma autoridad de lo que digo, guarda Así mis es. labios. ¿Por qué? Porque en mi boca hay palabra de vida y muerte. Y puedo cosechar las circunstancias de lo que digo. ¿Qué has estado diciendo? En estos tiempos de encierro, ¿qué has estado hablando? Mm, Nosotros en casa estamos a veces, bueno, las cosas que pasan en la casa y podemos decirnos, pero siempre terminamos riéndonos. Bueno, está bien, hemos aprendido y somos grandes aquí en casa, pero a veces en una discusión con uno de tus hijos, vos podés estar sembrando no solo en tu hijo, sino en tu propia vida las consecuencias de una palabra o con un lenguaje o una actitud, ¿no? Tenemos que ser sabios en este tiempo, de que si no accionamos Proverbios capítulo 15, verso 4. Como son muchos los versículos, los que quieran los pasajes, después me los piden, yo se los mando. O tal vez mañana en el altar podríamos estar meditando sobre esto, sí, ¿no? no, no es mala idea. Porque Proverbios 15, 4 dice, las palabras suaves son un árbol de vida. Las palabras suaves, sabias, dichas por una lengua, por una boca, por una mente, por un corazón controlado por Dios del Espíritu, Dios Espíritu Santo, es un árbol de vida. Pero no queda ahí el versículo, dice, la lengua engañosa destruye el espíritu del que escucha y el espíritu del que las produce las palabras. No solo el espíritu del que es dañado, el que escucha. Entienda esto, por favor, no solamente es dañado el que escucha
usted es dañado. Yo he escuchado a muchas personas decir, bueno, yo soy así. Y bueno, yo soy así, digo lo que digo porque lo digo, pero no lo quiero decir. Cabezón, cabezona. Oh Dios, gobierna, toma control de lo que digo. Oh Señor, guarda mis labios. Salmo 141, versículo 3. Porque vos no tenés que ser así. Oh, pastor, bueno, fue un comentario que hice con otros de otras personas. No, no hiciste un comentario. Hablaste mal. Mal decir. Dijiste mal. Y esas palabras no son suaves, no son de bendición. Y te están por dañar a vos mismo. Pero si sos gobernado por el Espíritu de Dios, entonces tus palabras van a ser suaves. Lo que produzca tu vida, tu lenguaje gestual, tu visual, lo que dibujas va a traer vida al que lo vea. Y esto es algo que tenemos que entender. Así es. Y es importante entender que es una señal de una vida entregada al Señor, de una vida consagrada y una vida llena del Espíritu Santo. A veces nos quedamos con señales más místicas de la llenura del Espíritu Santo, pero una vida que está llena del Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu de Dios controla tu vida, tiene control sobre su lengua, como recién hablamos, no de una lengua solamente de las palabras ni el órgano físico, sino de lo que comunicamos, lo que expresamos, ¿no? Esto es muy interesante, iglesia. Necesitamos cuidarnos, necesitamos aprender a ir al Señor vez tras vez, a que el Señor controle nuestras lenguas y entregar también nuestros pensamientos al Señor y también ver de qué me alimento, porque lo que recibo de eso doy. Entonces, si yo no me estoy alimentando del Señor, no estoy buscando al Señor, no estoy pasando tiempo en su presencia, no voy a poder de alguna manera expresar verdades del Señor, porque lo que voy a expresar es lo que tengo. Entonces, si yo me la paso viendo noticias por toda esta circunstancia y todo es negativo, todo es malo, y no solamente eso, lo único que yo hago es de vez en cuando leer un versículo bíblico, es que no hay de dónde salir. Entonces, lo que vas a sacar esto, y como escuchamos bien recién, esto nos va a golpear a nosotros, no solamente vamos a lastimar a otros, sino que nuestro espíritu se daña, como recién nos acaban de enseñar. Entonces, iglesia, necesitamos tener los ojos abiertos y la decisión constante de ir al Señor. Somos seres humanos pecadores, pero por su gracia redimidos. Y esa es la buena noticia. Nos podemos acercar al Señor todas las veces que necesitemos hasta que aprendamos a domar nuestra lengua. Pero eso no va a ser con tus propias fuerzas. Si es tu decisión, pero no son tus propias fuerzas. Necesitas dejar que el Señor trabaje en tu vida, pero vos tenés que dar el primer paso. El primer paso en esta noche es reconocer que si has hablado mal, necesitas el perdón de Dios, y también la palabra del Señor nos habla de que tenemos que pedir perdón a las personas que hemos ofendido. Entonces ahí entra toda una dinámica que podríamos estar todo lo que queda del tiempo y más hablando, pero es muy importante, iglesia, que entendamos lo que el Señor nos está diciendo y nos ha hablado en esta semana para que podamos introducir los cambios que nos van a ayudar a ser transformados, ¿no? Parte de lo que creemos en este tiempo, ¿no? Ser amados y transformados y bendecidos. Tiene que ver todo ese proceso de Dios y estas palabras de confrontación que son duras, que cada vez que escuchamos esto pensamos, esto es para fulanita, esto es para menganita que le gusta hablar mucho, ese es para No, hermano, esta palabra de confrontación es para vos. Y discúlpame si esto te suena duro, pero es para vos, porque todos necesitamos entregar al Señor y todos lidiamos con esta situación. Así es absolutamente claro lo que decís, porque solo cuando pedimos perdón a Dios por lo que actuamos, Él puede cambiar las circunstancias. Cuando le pido perdón a Dios porque he sido necio, porque he obrado de tal manera que ha dañado y me estoy dañando, entonces el Dios de los cielos viene y me activa su salvación en mí, porque algo maravilloso que entender es que la salvación no es solamente el hecho de que yo voy a ir al cielo, es un proceso de vida la salvación. Cuando yo estoy pidiéndole perdón a Dios por un pecado, estoy siendo salvo de las consecuencias de ese pecado. Por eso la conversión es algo que yo debo
aprender a practicar, ¿no? Es muy importante que yo, usted y todos, cada uno de nosotros aprendamos que mis palabras, mi lenguaje, lo que escribo, lo que dibujo, lo que expreso con mis gestos, todo eso puede dañar, pero tarde o temprano va a venir a mí. Y quiero terminar ya para entrar en el tiempo de oración por necesidades, con esta expresión que yo uso mucho, que es declarar, ¿no? Quiero aclarar muy bien esto. Yo no puedo declarar cualquier verdura, cualquier cosa. No puedo declarar algo que no esté fijado, anclado en la palabra de Dios. Por eso, para declarar algo, yo tengo que conocer la palabra, porque también tiene que ver con mi lengua. Yo puedo declarar tonteras, puedo declarar necedades disfrazadas de algo espiritual. No estoy hablando del Dios me dijo, porque el Dios me dijo solamente lo puede decir aquel que tenga el don de profecía o se esté moviendo en una compañía de profetas, ¿no? Que vamos a estar viendo los lunes sobre justamente en vida espiritual esto, ¿no? Pero yo no puedo decir Dios me dijo si no tengo palabra profética o el don de profeta en mi vida. Y de hecho, mucho cuidado con esto. Si alguien viene y le dice Dios me dijo y no está respaldado por su autoridad pastoral, no lo escuche. Le vuelvo a decir, no lo escuche. Escuche a aquellos que están bajo autoridad. Ahora, yo puedo declarar algunas cosas, sí, pero declaro lo que está escrito en la palabra. Por ejemplo, ¿yo puedo declarar sanidad sobre una persona en oración? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, entre otros tantos versículos, que fuimos sanos físicamente, esa palabra sano, por las llagas de Jesús. Entonces, yo puedo declarar que Dios quiere prosperar tu vida, por supuesto que sí, porque la palabra de Dios dice que Él tiene planes de bienestar y prosperidad. Entonces, toda declaración de tu boca tiene que estar alineada con la palabra de Dios. Volvemos al principio de algo que Dios nos viene hablando desde que comenzó la cuarentena. Palabra, palabra y palabra. Por eso los lunes comenzamos nuestros estudios bíblicos con la materia vida espiritual. Tenés tiempo para... Ger, no sé si querés cerrar esta idea con una oración, pero yo solo vuelvo a decir, ojo con lo que decís en criollo. Ojo con lo que decís, porque lo que decís se te va a volver en contra. Así es. Oremos, iglesia, oremos porque creo que es importante orar. Y mientras oramos también vamos ya a empezar el momento de tomar motivos de oraciones. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu llamado de atención sobre cada uno de nosotros, Señor.